¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estamos con ustedes, Carlos Balmore Rodríguez y Efraín Sabarce, en esta edición del Infield Podcast, en la cual vamos a hablar de nuestras impresiones con respecto a estas primeras semanas de la temporada regular de Grandes Ligas, ya cuando estamos finalizando el mes de abril. Para la mayoría de los conjuntos, la campaña arrancó el 28 de marzo, cuando 13 Carlos, 28 de los 30 equipos de Grandes Ligas realizaron durante esa fecha, o al menos estaba pautado así, su primer encuentro de esta campaña 2024 de las mayores. Y Carlos, si te pregunto por sorpresas individuales y colectivas, es decir, peloteros y equipos, por lo positivo o por lo negativo, ¿qué nombres nos darías? Podemos comenzar, Efraín y amigos del Infield, con el batallón venezolano en la Gran Carpa. ¿Quiénes han sido o quién ha sido el jugador cuyo desempeño resulta más impresionante, más inesperado? Y yo creo que en primera línea de esa agrupación podemos situar al zurdo larense de los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez. Ranger Suárez sí ha tenido participaciones descollantes en el pasado, pero recuerden, él nunca tuvo estatus de prospecto, y él aquí, con una racha de 25 ceros consecutivos que incluyó un blanqueo, récord de 4-0, Ranger Suárez es el líder en WHIP de las Grandes Ligas con 0.69 y tiene una de las efectividades más bajas en la Liga Nacional. Creo que ese desempeño de Ranger Suárez está muy por encima de cualquier expectativa que pudiese haberse creado en torno a su figura para esta zafra de 2024. Esta combinación de lanzamientos de Ranger Suárez, que incluye su sinker, su corner, su recta de 4 costuras, pero sobre todo su curva y su cambio de velocidad, ha resultado indigesta para los oponentes. Hemos visto a un Ranger Suárez que ha disminuido de manera significativa su tasa de boletos y de hits permitidos por cada 9 innings con respecto a 2023, y justamente por eso encabeza el departamento de WHIP de las mayores. Una de las cosas que más llama la atención de Ranger Suárez es que se ha mostrado en este inicio de temporada regular con mucho más dominio que en cualquier otra época de su carrera en Grandes Ligas, siempre con los Phillies de Filadelfia, sin querer decir, ojo, por cierto, que no haya tenido desempeños destacados, que no haya sido un lanzador efectivo, útil para los Phillies, porque la realidad es que en las campañas anteriores sí lo fue, y mucho, porque cuando tuvo que ser relevista intermedio, pues lo hizo de muy buena manera. Cuando tuvo que abrir sin ser un miembro permanente de la rotación, lo hizo también de buena manera. Incluso cuando tuvo que cerrar encuentros, pues también cumplió con esa función. Lo que pasa es que nunca lo habíamos visto en un periodo como este de manera tan dominante. Probablemente sí, ya en la postemporada del año anterior, Ranger Suárez pues mostró algunas señales, dio algunos adelantos con respecto a esto que estamos viendo en 2024. En líneas generales, por cierto, Ranger Suárez ha sido un lanzador muy efectivo en postemporada. Tiene unas cuantas apariciones en esa instancia por lo exitoso que han sido durante estos últimos años los Phillies de Filadelfia. Pero a lo que iba, decía Carlos que él ha tenido este desempeño a pesar de que no es un lanzador
de potencia, de fuerza en su sinker, en su recta de 4 costuras para los parámetros actuales de las grandes ligas, incluso sobre todo en las primeras presentaciones de lo que va de temporada, pues mostró una disminución en cuanto a la velocidad de esos envíos, pero el tener el don de la localización en el sinker, en la recta cortada, combinados esos dos envíos con su cambio de velocidad, pues han hecho de un Ranger Suárez intraficable. Él, en teoría, es el tercero de una rotación en la que están Aaron Nola y Zach Wheeler, y aun cuando estos lanzadores pues, han tenido un buen desempeño, es en este momento Ranger Suárez la principal referencia de la rotación de un equipo que seriamente pues, quiere competir por el primer lugar de un apartado que durante los 6 años anteriores ganó siempre Atlanta. Esa división va a ser muy interesante desde el inicio hasta el final, entre otras cosas por el gran desempeño que está teniendo Ranger Suárez con los Phillies de Filadelfia. Este es el Infield Podcast. Facilito Bet paga fácil y seguro a diario. Entregamos en tiempo récord los 365 días. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com, regístrate y comienza a jugar y a ganar. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Carlos, ¿con cuál de los hermanos Suárez te quedas? Porque ambas historias son muy interesantes. Nos referimos a Robert, el cerrador de los Padres de San Diego, y a Albert, el ahora abridor de los Orioles de Baltimore. San Diego creo incluso ha jugado por encima de las expectativas de muchos. Baltimore está en una cerrada lucha con Nueva York, con los Yankees, por el primer lugar de su división, el este de la Liga Americana. Esa que ganaron el año pasado. Albert Suárez, pues por una circunstancia especial, por una lesión, ha ingresado a la rotación, ha regresado a las grandes ligas después de un trayecto importante en el béisbol asiático y está lanzando de una manera tremenda por lo positivo de su desempeño. Sí, yo debo reconocer que jamás vislumbré que Albert Suárez iba a poder regresar en calidad de abridor a las grandes ligas después de tanto tiempo fuera de las mayores, y menos que iba a tener el rendimiento que le hemos visto dentro de este grupo de iniciadores de unos Orioles de Baltimore que están allí peleando la punta del este de la Liga Americana. Parecía pocas las probabilidades de que Suárez se insertase allí. Se han dado las circunstancias para que esto ocurriese y ahí está Suárez demostrando que todavía tiene capacidad para trabajar en un béisbol de tanta jerarquía como el de MLB. Ya aquí en Venezuela, Albert Suárez había mostrado algo muy importante y era un incremento notable en la velocidad de su recta de 4 costuras. Ese es un elemento que también favoreció su vuelta. Es un hombre trabajador, un infatigable atleta que está todo el tiempo pues alistando su cuerpo para poder rendir y estar a tope, y eso pues le ha dado dividendos. Me sorprende incluso más que lo de Robert Suárez, algo pues que viene dado por el hecho de que, bueno, ya Suárez estaba, digamos, en el ambiente, ¿no? Ya había podido hacer ese regreso desde el béisbol asiático, un poco tardío, pero estaba en el radar, y bueno, ha tenido una campaña realmente sobresaliente, a pesar de que su tasa de ponches y su tasa de boletos por cada 9 innings no son óptimas, pero tiene una efectividad y un whip pues bastante sobre la media. Entonces sí, creo que el caso Albert Suárez me llama poderosamente la atención. Albert Suárez muestra en este momento, con respecto a su recta de 4 costuras, un incremento
de velocidad promedio de 3-4 millas con respecto a lo que él hizo cuando estuvo por última vez en Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco en la década pasada. Y eso es muy importante para un lanzador de más de 33 años de edad. Cuando estuvo en Venezuela con los Leones del Caracas en la campaña anterior, pues llegó a decir en conversaciones informales que él quería lanzar 100 millas por hora. No está todavía en eso, no sé si lo pueda lograr, pero ya el hecho de haber mostrado una mejora en ese envío en cuanto a su velocidad, considerando su edad y el tiempo que tenía sin lanzar en Grandes Ligas, pues es realmente asombroso y ayuda a explicar, junto a su cambio de velocidad, el por qué se ha mostrado con dominio en estas primeras salidas luego de haber sido comprado su contrato desde la filial AAA de los Orioles de Baltimore. Repito, no es cualquier cosa mostrar un desempeño y ser parte de una rotación de un equipo como ese, porque en este momento está peleando seriamente el primer lugar de una división difícil como el este de la Liga Americana. Hay un venezolano, Carlos, que viene en ascenso, que ya el año pasado y el anterior pues dio muestras no solamente de ser alguien capaz de mantenerse como titular en Grandes Ligas en una posición tan demandante como la receptoría durante varios años, es lo que uno proyecta en el caso de William Contreras, sino que en este momento su desempeño es un desempeño de superestrella, de pelotero de estos que pueden conseguir contratos importantes. Hoy, cuando hablamos con ustedes, viernes 26 de abril de 2024, solo Mookie Betts tiene un promedio más elevado que Contreras, quien ayer conectó su quinto cuadrangular del año. De William Contreras vamos a ahondar más después de esta pausa. Cuando tu actividad diaria luce afectada por situaciones de desgaste extraordinario, dietas inadecuadas, falta de apetito, entre otras, tu cuerpo necesita el aporte de vitaminas y minerales para reponer toda esa energía. Multiviral es el multivitamínico que contiene las vitaminas y minerales que tu organismo requiere para reponer y enfrentar activamente tu día a día. Vitaminas y minerales, Multiviral. Multiviral de Meyer, productos terapéuticos del Grupo Siegfried. Estábamos hablando de William Contreras como uno de los casos más exitosos en el pabellón, en la embajada venezolana en las Grandes Ligas durante esta campaña de 2024 que está por cumplir un mes de su inicio ya en bloque, más allá de aquella serie que tuvieron hacia mediados de marzo en Corea del Sur, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Ahora bien, lo hecho por William Contreras el año pasado ya avisaba que él se iba a convertir en una figura referencial. Recordemos, William Contreras fue uno de los venezolanos con mejor WAR en la campaña anterior, ganó el bate de plata, en fin, tuvo una serie de logros que podían sugerir algo similar en 2024. Pero tú sabes quién me sorprende, Efraín, y probablemente a la gente le sorprenda, que a mí me sorprenda. Salvador Pérez. Salvador Pérez, de quien vamos a hablar con más profundidad luego. Salvador Pérez es el líder bate de la Liga Americana. A Salvador Pérez nunca lo hemos conocido como un bateador de altos promedios. Él ha sido un slugger nato, un hombre de golpear jonrones, de producir carreras, de tener promedios, digamos, relativamente modestos, con porcentajes de envasado más bien bajos. Pero hemos visto entonces a un Salvador Pérez bateando 352 en este momento cuando estamos hablando, además de encabezar a la americana en remolcadas y pues exhibir pues
toda su capacidad bateadora como pocas veces lo habíamos visto. Sí, en cuanto al averaje, es toda una sorpresa. Su porcentaje de envasado con respecto o considerando su averaje, ayer se fue de 2-1. Hay otro asunto, Carlos, con respecto a Salvador Pérez. Está teniendo una campaña extraordinaria para un equipo que está jugando de muy buena manera. A ver si esto se puede mantener. Uno podía esperar que Kansas City registrara una mejor actuación que la campaña anterior, porque varios de sus peloteros son muy jóvenes, de mucho talento, y un año más de experiencia en Grandes Ligas, pues no iba a hacer otra cosa sino impulsarlos a evolucionar, pero además porque contrataron a un número de peloteros que no solamente por la cantidad, sino por lo que han hecho anteriormente en Grandes Ligas, nos invitaban a pensar que este equipo iba a ser mejor, pero al menos en mi caso, en este momento veo un conjunto jugando por encima de lo que yo podía esperar, aún con el comentario anterior, en una división, por cierto, que está resultando más interesante de lo que pensábamos, porque los Guardianes, incluso el equipo que está a la fecha en el primer lugar, pues también, al menos con respecto a lo que yo esperaba, han jugado por encima de sus expectativas. Pero ayer fue una muestra de lo que ha significado Salvador Pérez para esta versión 2024 de los Reales de Kansas City. Un compromiso de solo 5 episodios, porque cayó un torrencial aguacero en el Kauffman Stadium de Kansas City, pero esos 5 innings fueron suficientes para que los Reales se llevaran la victoria, 2 carreras por 1, gracias a un jonrón de 2 remolcadas de Salvador Pérez, que pues terminó dándole cifras definitivas al equipo. Con ese cuadrangular suma 25 remolcadas, es el líder también de ese departamento en la Liga Americana. No sé hasta qué punto Salvador Pérez pueda mantener un averaje tan alto por lo que resta de campaña, pero lo que nadie pues debería o a lo que nadie debería sorprender es que Salvador Pérez mantenga un ritmo jonronero como el que le hemos visto en estas primeras semanas. Recuerden, al fin y al cabo, se trata de el receptor con más cuadrangulares en una campaña de Grandes Ligas con 48. Pero sí, de acuerdo contigo, lo del averaje es toda una sorpresa. Ojalá pueda mantener algo parecido Salvador por lo que resta de temporada. Sí, está Salvador Pérez, líder en OPS de la Liga Americana, es decir, el bateador más integral, más completo que hay en el nuevo circuito en este momento. Hacemos entonces una nueva pausa en el Infield Podcast. Continuamos con más del Infield Podcast. Estamos analizando el primer mes de la temporada a la luz de lo hecho por los peloteros venezolanos más destacados. Hemos hablado de varios de ellos, Salvador Pérez, de Ranger Suárez, de William Contreras. Y vamos a detenernos un momento en Salvador Pérez y su carrera. John Morosi, uno de los periodistas de mayor influencia y más reconocidos en la cobertura de béisbol de las Grandes Ligas, dijo esta semana que para él Salvador Pérez era un miembro del Salón de la Fama en proceso y que todavía le quedaba
tiempo de carrera porque va a cumplir 34 años próximamente. ¿Tú lo ves así, Efraín? ¿Tú ves en Salvador Pérez ya un hombre con una carrera de Salón de la Fama construida? Lo veo en el proceso. Yo no tengo dudas de que si él mantiene este ritmo, pues muy probablemente vaya a terminar su carrera en el Salón de la Fama. Estamos hablando de un receptor que tiene 5 premios Guante de Oro, que ya suma más de 250 cuadrangulares, que tiene el récord de más honrones en una campaña para un receptor, más valioso, además de una serie mundial. Hay que ver lo que significa eso para alguien que es receptor. Se supone que él, además de su contribución ofensiva, pues fue factor importante detrás del plato para conducir el picheo que hizo posible que los Reales de Kansas City en aquella campaña de 2015 pues se llevaran la segunda corona de Serie Mundial en su historia. Yo creo que Salvador Pérez es alguien con un perfil que indica que sí, él va a ir al Salón de la Fama. Creo que solo necesita 2, 3 campañas más buenas para concretar eso, para que no haya ningún tipo de dudas. Recuerden, él tiene contrato garantizado hasta la temporada 2025 y en 2026 pues hay una opción del equipo muy amigable por menos de $15 millones. Si mal no recuerdo, son 13,5 millones de dólares. No debería haber ninguna duda de que Kansas City va a ejercer esa opción. Yo veo a Salvador Pérez con una firme carrera para considerarlo un candidato hoy importante al Salón de la Fama de Cooperstown. Un caso similar es el de José Altuve. José Altuve también está teniendo un inicio de campaña descollante, entre los mejores en promedio, entre los líderes en WAR de ambos circuitos, con una producción jonronera considerable a pesar del frío y de las malas condiciones climáticas que han afectado este primer mes de temporada de Grandes Ligas. De José Altuve también se ha hablado mucho en su condición de Salón de la Fama andante y sobre todo, Efraín, de sus probabilidades de alcanzar los 3.000 imparables. Yo la verdad es que siempre he defendido la tesis de que va a ser difícil para Altuve llegar a los 3.000 hits. No sé cómo lo ves tú. De todas maneras, no considero que tenga que llegar a los 3.000 hits para ingresar a Cooperstown, tomando en cuenta todo lo demás que él ha mostrado en su desempeño como jugador. Sí, yo tampoco creo que eso sea un requisito, considerando lo que ha hecho a lo largo de su carrera y cómo va en este momento, pues para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero este muy buen arranque de temporada en el caso de José Altuve, quien en este momento, cuando hablamos, repito, viernes 26 de abril de 2024, es líder en inatrapables de la Liga Americana, pues me hace pensar que tiene una oportunidad de llegar a los 3.000 hits. ¿De qué va a depender, en mi opinión? De su salud, de cuán sano se pueda mantener de aquí a la finalización del contrato, de la extensión de contrato que firmó antes del inicio de esta campaña y que va a entrar en vigencia a partir de 2025. Recuerden, una extensión de contrato por 5 temporadas, por lo cual ese convenio terminará cuando él tenga 39 años de edad. El próximo 6 de mayo va a cumplir 34. Yo creo que hay una oportunidad, pero en buena medida eso va a depender de su salud. En este momento tiene 2.084 inatrapables, por lo cual muy probablemente cuando cumpla
34 años de edad, te repito, el próximo 6 de mayo, tenga 1.100 inatrapables. En la historia de las Grandes Ligas, 66 bateadores a partir de su campaña de 34 años de edad, esta de Altuve, han conectado 900 o más hits. Parece una cifra grande si recordamos que el béisbol de las Grandes Ligas tiene más de 140 años de historia. Tal vez no lo sea tanto, esa cifra de 66 peloteros, pero nada debería extrañarnos si Altuve pues, logra concretar eso, porque parece mantener su condición de hiteador intacta y también, a pesar de sus casi 34 años, tiene buena velocidad en las piernas, o al menos es un corredor veloz para la edad que tiene, y eso también es importante a la hora de conseguir inatrapables. Así que yo creo que no es descartable esa posibilidad. Y de esta manera entonces nos despedimos en esta edición del Infield Podcast. Estuvimos con ustedes Carlos Balmore Rodríguez y Efraín Sabarce. Muchas gracias por estar allí hasta el final de esta edición de nuestro programa. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.